El aparato que vamos a ver hoy es una carga electrónica, algo súper útil. Veremos para qué sirve, cómo se monta y cómo se utiliza. Es una carga electrónica muy sencilla de construir, únicamente 4 componentes y que, como veremos, nos va a dar un montón de posibilidades y un montón de cosas que podremos hacer con ella. Nos va a servir para comprobar multitud de cosas. Baterías de muchos tipos, podremos comprobar las típicas baterías 18650, baterías de litio de dispositivos móviles, de tablets. Vamos a poder comprobar sistemas de carga, sistemas de paneles solares, alimentadores, cargadores, un montón de cosas. Y lo mejor de todo es que es muy sencillo de construir. Vamos a verlo paso a paso. En mi blog puedes encontrar toda la información que puedas necesitar para construir la carga electrónica. Tienes el porqué, tienes los requisitos, tienes opciones de seguridad, esquemas, detallado el MOSFET que se utiliza, cómo se calculan los componentes, o sea, absolutamente toda la información que puedas necesitar. Aquí vamos a ir muy al grano, vamos a ir a la construcción y vamos a ir a algunas pruebas con la carga para que veas cómo se utiliza. La carga está construida en una protoboard. Es un montaje bastante compacto, aunque está hecho de manera que haya espacio para que no se complique el montaje y para poder poner conectores para hacer pruebas, conectar entradas, salidas, etc. Si tú quieres hacer un montaje fijo para una aplicación determinada, no es necesario, por supuesto, que pongas los conectores. Puedes utilizar directamente un cableado. Bien, vamos a ver esta placa cómo está distribuida. Aquí puedes ver la distribución de los componentes de la placa. Tenemos una resistencia ajustable. Esta resistencia ajustable nos va a permitir ajustar la intensidad de la carga. Aquí conectamos el dispositivo que queremos analizar, un panel solar, una batería, el cargador, etc. Y con este potenciómetro podremos ajustar la intensidad con la que cargamos este dispositivo. El dispositivo bajo prueba se llama Device Under Test o DUT. Tenemos la entrada de alimentación en estos dos pines, negativo y positivo. Después tenemos aquí la entrada de voltaje de control, el voltaje que nos va a permitir controlar la carga desde un dispositivo externo, como un Arduino, un ESP8266, un ESP32, etc. Pero esto lo vamos a ver en otro vídeo, un vídeo específico en el que utilizaremos la carga para, conectándolo a un ESP32, poder hacer un montón de pruebas con paneles solares, con baterías, pruebas automáticas, caracterización de componentes, etc. Bien, aquí tenemos el MOSFET de potencia. No por fuerza tenéis que utilizar el que yo he usado. Tenéis todos los detalles en mi blog, emariete.com. Pero el que yo he utilizado, que ha sido porque lo tenía ya por casa, lo tenía en el laboratorio, sirve perfectamente para este cometido. Tenemos una resistencia, que es la resistencia que utilizamos para medir la carga, ¿vale? Esto también está explicado en mi blog. No hace falta que sea una resistencia tan grande. Aquí estoy utilizando una resistencia de 5 vatios. Puede ser una resistencia de un par de vatios perfectamente y no es necesario que sea metálica. Una resistencia de carbón sirve perfectamente. Bien, en este caso tengo montada una resistencia de 1 ohmio, aunque es posible utilizar resistencias de otros valores. Por ejemplo, aquí tengo una resistencia de 0,1 ohmio y como las he montado en un conector, puedo quitar la resistencia de 1 ohmio, poner esta resistencia de 0,1 ohmio, simplemente enchufándola en el conector y cambian las propiedades de la carga. Como veis, la resistencia tiene encima un pinchito, una conexión que nos va a servir para medir el voltaje en la resistencia. Esto también lo iremos viendo y lo iremos comentando
en el vídeo en el que la controlamos con un ESP32. Y por último tenemos un circuito integrado, un amplificador operacional, que es el que se va a encargar de comparar el voltaje de control para decirle a la carga la intensidad que queremos configurar y la intensidad real que está presentando al dispositivo bajo prueba. La intensidad que queremos y la intensidad real. La compara y la ajusta para que sean iguales. Por debajo puedes ver el cableado. Yo he utilizado algunos cables de colores y algunos puentes desnudos directamente. Lo importante es que puedes utilizar el que tú prefieras. Te voy a poner en pantalla para que puedas verlo la distribución de las pistas. Aquí puedes ver únicamente el cableado de la placa. Es lo mismo que hemos visto antes, pero sin los componentes, para que resulte más sencillo seguir ese cableado. Es exactamente lo mismo, pero visto desde arriba, ¿vale? Con las mismas conexiones que tenemos aquí debajo en mi caso, pero está visto desde arriba. ¿Por qué? Porque de esta forma, cuando unimos componentes con las conexiones, es mucho más sencillo seguirlo. Y puedes verlo todo junto, los componentes con sus conexiones. Simplemente hay que tener cuidado para ir haciéndolo igual que esta. Es muy sencillo el montaje y en mi blog, emariete.com, está explicado con mucho detalle. Bien, vamos a ver cómo funciona la carga, en qué consiste. Lo primero que voy a hacer es que, como tiene un disipador bastante grande, que pesa bastante, le he preparado esta base impresa en 3D para poderla poner vertical y que no se caiga, ¿vale? Es simplemente una base de sujeción. Así está perfectamente sujeta. El disipador no es necesario que sea tan grande. Se pueden utilizar disipadores más pequeños, como este por ejemplo, o incluso sin disipador. Por las pruebas que he hecho, cuando queréis analizar, por ejemplo, paneles solares, como este que tengo aquí, los clásicos de medio vatio, 1 vatio que se utilizan con Arduino, podéis incluso no utilizar disipador, no es necesario. Para cargas de hasta 1 amperio, amperio y medio aproximadamente, podéis utilizar un disipador como este. No es necesario que sea más grande. Esto es un pequeño disipador. No es necesario un disipador mayor para 1 amperio, amperio y medio, por ejemplo, para los cargadores normales de los móviles. Con este disipador que tengo puesto, se puede utilizar la carga hasta unos 3 amperios aproximadamente. Todo esto depende del tiempo que la vayas a utilizar. Yo, estas medidas que te estoy dando, estos datos, son para tiempos de hasta 1 minuto o 2 minutos aproximadamente. Cuando la vas a utilizar durante menos tiempo, puedes llegar a intensidades bastante más altas con un disipador pequeñito o incluso sin disipador. No es necesario que para utilizar un cargador de móvil de 2 amperios o 2 amperios y medio se use un disipador grande como este. Podéis utilizar uno pequeñito. Simplemente el tiempo que tenéis la carga aplicada al cargador o al alimentador tendrá que ser más pequeño. Ir comprobando vosotros mismos con el dedo y mientras aguantéis el dedo en el transistor y seáis capaces de mantenerlo, no hay ningún problema. La carga está funcionando perfectamente. Estos transistores aguantan más de 100 grados de temperatura sin estropearse. En mi blog, emariete.com, tenéis información sobre temperaturas, mediciones con cámara térmica, muchos más datos. Bien, voy a volver a poner la resistencia de 1 ohmio para las pruebas que vamos a hacer. Quito la de 0,1 ohmio y pongo esta de 1 ohmio. Y voy a explicarte cómo funciona y cómo se utiliza la carga. Básicamente tenemos dos conexiones importantes. Una es donde vamos a poner el dispositivo que queremos comprobar, o sea, la entrada, digamos, de la carga, que es este conector verde. En este conector verde tengo el positivo de la carga en la derecha y los dos de la izquierda son negativos. Dos negativos que he puesto por comodidad. No hace falta que pongáis los tres con dos
es suficiente. Podéis ver en el diagrama precisamente las conexiones del conector verde, el positivo, el negativo, y este tiene un tercer terminal que también es negativo. Y después tenemos en este conector de aquí la entrada de alimentación de la carga, con el positivo a la derecha y el negativo a la izquierda, como veis en el diagrama. La alimentación de la carga puede ser a 5 voltios, a 12 voltios, incluso más. Yo voy a hacer las pruebas aquí con 5 voltios, que nos va a permitir una intensidad determinada. Subiendo el voltaje de alimentación a la carga, se pueden llegar a intensidades más altas. Lo tenéis también explicado en mi blog, en mariette.com. Aquí tengo, que viene de una fuente de alimentación, 5 voltios para alimentar la carga. Simplemente voy a conectar el positivo a la derecha y el negativo a la izquierda, como veíamos en el diagrama. Positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Y la carga ya está encendida, está funcionando, solo que no tenemos nada conectado a ella. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a conectar? Pues he pensado que mejor que un panel solar o un cargador, que nos va a resultar más difícil ver el funcionamiento y comprobar qué es lo que está haciendo, vamos a utilizar una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación. Entonces, aquí en estos cables tengo la salida de la fuente de alimentación y lo que voy a hacer es conectarla a la entrada de la carga. El negativo en la izquierda, como dijimos antes, y el positivo en la derecha. Y esto es todo. Ya tenemos todas las conexiones hechas. La entrada de alimentación de 5 voltios, voy a ponerla por aquí arriba para que no nos estorbe, y la entrada del dispositivo que queremos comprobar. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a volver a poner la fuente de alimentación en pantalla y voy a hacer lo siguiente. Voy a ajustar la fuente de alimentación para una salida de 5 voltios y la voy a limitar en intensidad, como si estuviéramos comprobando uno de estos paneles solares que pueden dar pues aproximadamente 100 y pico miliamperios, 150 miliamperios a 5 o 6 voltios, algo así. Bien, lo que voy a hacer es directamente le voy a poner una limitación de intensidad de 0.2 amperios. O sea, la fuente va a dar un máximo de 0,2 amperios antes de empezar a limitar la corriente. Va a funcionar igual que un panel solar o que muchos cargadores de móviles, por ejemplo. Al llegar al máximo, el voltaje empezará a bajar y no pasará de ese máximo de intensidad de 0,2 amperios. Voy a poner la carga aquí para que la puedas ver y voy a activar la salida. Ahí está. Como ves, hay 4,97 voltios y 0 amperios, que es lo que está consumiendo la carga en este momento. Y con este potenciómetro voy a ajustar la carga, la intensidad. Le voy dando despacito, ahí lo tienes. Está consumiendo la carga 104 miliamperios, 0,104 amperios. Y como ves el voltaje se mantiene 0,96, 0,97 y la intensidad se mantiene perfectamente. Aunque cambiáramos el voltaje, la intensidad se seguiría manteniendo. Voy a poner el voltaje a 6 voltios. Ahí está, 6 voltios, pero la intensidad sigue siendo exactamente la misma. 103, 104 miliamperios. O sea, esto es una carga de corriente constante. Le ajustamos la corriente y esa será la corriente que consuma independientemente del voltaje. Voy a subir el voltaje a 10 voltios. Ahí lo tenemos. Y sigue consumiendo 103 miliamperios. Lo único es que la potencia, mira, 1,02 vatios es lo que está consumiendo. Si bajamos el voltaje a la mitad, voltaje 5 voltios, ahora está consumiendo la mitad, 0,51 vatios, medio vatio. Y la temperatura está helada. Esto está congelado, ni templadito siquiera. Frío, frío, frío completamente. Bien, voy a subir la limitación de intensidad y le voy a poner 1 amperio. Y voy subiendo en el potenciómetro. Ahí podéis ver cómo va subiendo, 200 miliamperios de consumo, 280, o sea, dependiendo de el punto del potenciómetro, ese será el consumo. Fijaros que al llegar a 1 amperio, efectivamente
la tensión empieza a bajar, ¿vale? O sea, ya está consumiendo 875 miliamperios, 4 vatios, y cuando pasa del amperio, que es la que hemos ajustado el límite en la fuente, el voltaje empieza a bajar. ¿Qué es lo que pasaría si la fuente fuera un panel solar o fuera un cargador del móvil, por ejemplo? Y ya veis que con ese consumo de 5 vatios aproximadamente, esto está helado. A ver, noto que está ligerísimamente templado, pero vamos, frío, frío, frío. O sea, está simplemente templadito. O sea, podríamos subir la intensidad mucho más. Bien, yo creo que para un primer vídeo es suficiente. Os animo a que veáis el artículo en mi blog en emariete.com con toda la información de la carga y a que estéis pendientes del resto de vídeos. Este es el primer vídeo de una serie en la que vamos a convertir esta carga electrónica tan sencilla en un completo instrumento de medida con un ESP32, con interface web, gráficas, pruebas automáticas en paneles solares, etc. Pienso que va a ser muy interesante. Si te ha gustado el vídeo y te está gustando el proyecto, te pido por favor que te suscribas, que pulses la campanita y que dejes un comentario. Es la única forma que tengo de saber que estos vídeos te gustan y así me motivarás a seguir haciendo vídeos como este. Muchísimas gracias y hasta pronto.